Vamos pues entonces a explicar qué es un diagrama de flujo. Lo primero, los diagramas de flujo simplemente es un grupo de símbolos que se utilizan para explicar más o menos el proceso de un algoritmo. Resulta que el ser humano entiende o comprende mucho más fácil a través de figuras o símbolos, incluso a través de dibujos, de la manera en que el ser humano memoriza mucho más fácil. Entonces es una manera también de aprender a realizar procesos secuenciales con los cuales, o procesos lineales, con los cuales esto se pueden hacer muchísimas cosas. Todos los algoritmos que nosotros hemos visto hasta el momento se pueden hacer con los diagramas de flujo. ¿Listo? Entonces, una de las características del diagrama de flujo es que la gente aprende el proceso del algoritmo mucho más rápido porque tiene la figura que le ayuda a establecer ese proceso lineal, pues mucho más práctico. ¿Listo? Entonces, voy a compartir las pantallas para mostrarles más o menos qué es un diagrama de flujo, ¿sí? Y cómo se puede construir un diagrama de flujo. Tenemos una ventaja que el programa que nosotros utilizamos, que se llama PSI, es muy práctico a la hora de realizar el diagrama de flujo. Simplemente ustedes realizan el algoritmo y él automáticamente hace la conversión al diagrama de flujo. O viceversa, si ustedes no quieren hacer el algoritmo, pueden hacer el diagrama de flujo y después él les va a mostrar el algoritmo de ese diagrama de flujo. Esa es la ventaja que tiene PSI. De igual forma, pues ustedes ya lo conocen y hasta donde tengo entendido y lo que yo he visto, en los resultados, ustedes lo manejan muy bien. Pues no es que sea la locura, ¿no? Pero sí se defiende. Entonces, vamos a verlo acá. Voy a compartirles pantalla, por favor. No se asusten. Bueno, aquí pantalla. Ok, esta acá. ¿Sí la ven ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, estos son unos símbolos que se utilizan para los diagramas de flujo. Cada uno de estos símbolos tiene un significado dentro de dicho diagrama. Como por ejemplo, siempre que nosotros vayamos a iniciar un algoritmo, debemos iniciar con este dibujito. Y dentro del dibujito, dentro de ese dibujito, es que vamos a poner el inicio o el fin del algoritmo. Bueno, en este caso no sería algoritmo, sino del diagrama de flujo. Luego, si necesitamos realizar una acción o proceso, pues simplemente utilizamos este símbolo, este rectángulo. En el caso tal de que nuestro programa necesite realizar la impresión de alguna variable o mostrar por pantalla, entonces utilizamos este otro elemento, este otro símbolo. ¿Listo? Fíjense que todas las figuras son diferentes. Ojo, no son las únicas, ¿no? Hay muchísimas figuras dentro de los diagramas de flujo. Pero pues estas son como las más básicas. Bueno, esta no tanto. Esta sí. Esta es el famoso sí. ¿Recuerdan el sí en los algoritmos? ¿Sí? Entonces, este es el famoso condicional, donde nosotros por una de las puntas podemos sacar el sí o por cualquiera de ellas nosotros podemos orientar el diagrama, ¿sí? Poniendo un sí y un no. Y como mínimo debe tener eso, un sí y un no. Es el famoso sí. Que incluso nosotros podemos utilizar también el famoso sí anidado. Entonces podemos conectar por acá, podemos conectar por acá, luego ponemos otra figurita de estas mismas, podemos conectar por acá, por acá, por acá, por donde nosotros queramos. ¿Listo? Esta figura es para los símbolos de entrada y de salida. ¿Recuerdan que los algoritmos nosotros hablábamos de los datos de entrada y los datos de salida? Pues utilizamos este otro símbolo. Cada uno de estos símbolos tiene una función específica. ¿Listo? Este, por ejemplo, es cuando utilizamos la entrada. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Facilito, ¿cierto? De parvulitos. Listo. Esta entrada es, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una entrada manual. O sea, cuando le pedimos al usuario que nos digite un dato, que es el famoso que en algoritmos. El leer, ¿sí lo recuerdan? Cuando nosotros le decimos leer, que él captura los datos y los pone allí. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro. Este otro símbolo, este circulito, es para conector. Y resulta que, pues, antiguamente, cuando nosotros estudiábamos, todo lo hacíamos a mano. Nosotros no aprendimos primero en computador ni nada por el estilo, sino que lo hacíamos a mano. Entonces, pues, obviamente que los algoritmos o los diagramas de flujo, perdón, eran muy, muy, muy largos. Entonces, lo que se hacía era de poner este símbolo para pasar de una hoja a la otra hoja y entonces utilizábamos conectores. O de pronto que no nos alcanzaba por un lado, entonces lo que hacemos es poner ese símbolo. Sí, porque nos extendimos mucho hacia la derecha o nos extendimos mucho hacia la izquierda, pues ponemos ese símbolo, le ponemos un numerito y luego
luego donde vaya a continuar en otro espacio, pues ponemos otra vez el símbolo con el mismo numerito, que entonces se utiliza como conector. ¿Listo? Hoy en día pues contamos con herramientas como PS, bueno, y otros diagramas, otros programas de diagramas de flujo. Hay otro programa que es muy conocido que se llama DFD y también permite realizar ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, aquí hay muchos símbolos más, pero que me imagino ustedes poco a poco irán utilizando. Este, por ejemplo, que es el de almacenamiento de datos, este para bases de datos, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ahora, esto no es el único. También contamos con otra herramienta, como es la de PSI. ¿Sí la ven acá? La ventana de PSI. Ok, listo. Entonces, si ustedes se fijan, esta ventanita, bueno, yo aquí tengo abierto el programa de PSI normal, como yo les decía, pero este programa nosotros lo podemos abrir simplemente, o bueno, esa ventana externa, la podemos abrir simplemente dando clic aquí, miren, fíjense, acá donde tengo el puntero del mouse, ¿sí lo ven? ¿Donde tengo el puntero del mouse? ¿Sí o no? Díganme algo. Sí, bueno, listo. Sí. Entonces, doy clic donde está el puntero del mouse y automáticamente sale esta ventana emergente. En esa ventana emergente, pues tengo obviamente la opción para poder escribir mi diagrama de flujo. Y si vengo aquí en la barrita, entonces están todas las figuras que yo les mostré al principio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio más fácil que nosotros hicimos, que fue el de sumar dos números. ¿Sí lo recuerdan? En Sí. algoritmo, listo. Vamos a sumar dos números. Voy a hacer el algoritmo y luego le voy a dar en diagrama de flujo para convertir, obviamente, el algoritmo en diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer la suma de dos números? Colocar, ¿qué era? ¿Dígite? Dígite. El mostrar. Ay, sí. Por Mostrar, favor. dígite dos números. Bueno, listo. Vamos a pedirle al usuario que nos digite los números. Pero Debe ya no. mostrar. Digite dos números. Dos números. Listo. Ya tengo digitados los dos números. Ahora lo que voy a hacer es capturar esos dos números. ¿Y cómo los voy a capturar? Pues simplemente los voy a capturar utilizando el leer y dándole, pues obviamente, un nombre a cada una de las variables. Entonces, leer número 1, coma, y número 2. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí. Listo, muy bien. Ya tengo los dos números capturados. Ahora lo que voy a hacer es simplemente realizar la operación matemática. Pues suma, o sea, voy a coger una variable, le voy a asignar el valor de la suma. Número 1 más número 2. Listo, ya tengo la suma, tengo las dos variables, o sea, ya tengo esa operación. Ahora lo único que tengo que hacer es mostrar el resultado. Entonces, el valor de la suma es, dos puntos, espacio. ¿Sí están viendo ahí, no? Lo que estoy escribiendo. Ok, y pongo la variable, coma, y la variable suma. Listo, eso es todo mi programa. Ahora, sencillo, me vengo acá donde dice la figurita de dibujar diagrama de flujo, doy clic y automáticamente, miren, me muestra el diagrama de flujo. Esto es un diagrama de flujo. Las flechitas que ustedes ven acá se llaman flujo. Bueno, ese es el nombre que le dan. Entonces, es simplemente, ellas indican cuál es la secuencia con la cual yo voy a construir mi diagrama de flujo. ¿Listo? Ok, nosotros utilizamos esta herramienta para hacerlo un poco más práctico y un poco más rápido de hacer el ejercicio. Pero igual, si ustedes quieren, también lo pueden hacer en papel, no pasa nada. Y le tomarían una fotico, se la envían al WhatsApp y el hombre, pues obviamente también tiene que evaluarles el proceso. ¿Él le recomendó alguna herramienta para hacer diagramas de flujo? No. ¿No? Ok, bueno, listo. Entonces me imagino que querrá que todos lo hagan a mano. ¿Listo? Pero igual se pueden apoyar Dijo de que la a herramienta. mano. Dijo que lo ¿Cómo? hiciéramos a mano. Dijo que lo hiciéramos a mano. Ah, perfecto. Simplemente que a mano, pues tendrían que hacer los dibujitos, escribir el texto, normal, pero no hay ningún problema. ¿No? Bueno, Que lo listo. único que Igual se pueden. tenemos que hacer es copiar ahí el computador. Ah, ok. Bien. Entonces, ahora otra cosa. Resulta que tienen, pues obviamente, si se fijan, acá están las diferentes figuras. Miren qué tan fácil fue hacer esto. ¿Listo? Primero, un texto. Entonces, utilizamos esa herramienta. ¿Listo? Aquí dice hola. Simplemente damos clic sostenido, arrastramos y al arrastrar, él trata de ubicar la figura con la herramienta. Y ahí yo puedo escribir lo que yo quiera. Obviamente que eso es lo que va a aparecer. Entonces, voy a poner como si fuera un título. Programa para sumar dos números. ¿Listo? Y ahí quedó.
¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Facilito, ¿cierto? Ahora, si tuviera que hacerlo a mano, pues simplemente lo único que tengo que hacer es coger los símbolos que corresponden y empezar a realizar la suma. Entonces recordemos, voy a poner acá, miremos la tabla, por ejemplo, acá. Aquí está el primer símbolo con el cual ustedes pueden escribir un texto en pantalla. E incluso, pues, la herramienta PSI les muestra para qué sirve cada uno de los símbolos que tiene la herramienta, ¿sí? Entonces simplemente es posicionar el puntero del mouse y automáticamente le sale la ventana emergente, esa ventanita chiquitica en el cuadrito donde está el texto de para qué sirve, ¿listo? Utilizando PSI. Luego que es para leer un dato o cargar un dato en pantalla, ¿listo? Entonces fíjense que aquí tenemos, vamos para sumar dos números, digité dos números, es lo que aparece en pantalla, y aquí tenemos la entrada de datos, ¿listo? Es como hace para identificar que es una entrada o una salida de datos, simplemente en PSI utiliza la fecha. Ojo, si él les pidió hacerlo a mano, no le van a poner esa fecha, simplemente van a poner los simbolitos que corresponden. Y si quieren, pueden bajar los símbolos de internet y mirar. Hay muchísimas páginas donde muestran esos símbolos. ¿Listo? Por ejemplo, yo digité diagramas de flujo y miren, aquí aparece cualquier cantidad. E incluso pueden bajar hasta archivos de imágenes donde están explicados cada uno de esos diagramas de flujo. Entonces, e incluso algunos ejemplos de diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo son muy utilizados, ¿sí? Incluso en economía, creo que yo ya les había dicho que los diagramas de flujo los utilizan en muchas áreas del conocimiento, de economía, contaduría, ¿sí? Medicina. Alguna vez una compañera de trabajo estaba haciendo una especialización en epidemiología y necesitaba hacer unos diagramas de flujo sobre procesos epidemiológicos, bueno, en fin, pero hace mucho tiempo. Entonces, también utilizan diagramas de flujo. Entonces, en cualquier área del conocimiento se pueden ustedes encontrar un diagrama de flujo. ¿Por qué son tan importantes? Porque ayudan en ese proceso secuencial y en ese pensamiento lógico de cómo construir un proceso, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso simplemente es, necesitamos realizar un procedimiento, cumplir un objetivo que tenga datos de entrada, procesamiento y datos de salida. ¿Listo? Y aquí están los símbolos. Miren, datos de entrada, estos simplemente son datos para mostrar, datos de entrada, proceso que se realiza en un rectángulo. Recuerden, los procesos van dentro de un rectángulo. De nuevo, datos de salida y fin del algoritmo. Fíjense que como todos los algoritmos tienen entrada, miren, aquí entrada, que en este caso, pues como no le pusimos un nombre al algoritmo, pues aparece algoritmo sin título. Pero si le pusiéramos un nombre, pues aparecería el nombre del algoritmo. ¿Listo? Que en este caso se convierte como el inicio del algoritmo. Recuerden que siempre todo algoritmo, todo diagrama de flujo, debe tener un inicio y un fin. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí. Ok. Hasta el momento, dudas, preguntas e inquietudes. Algo que resolver, problemas en el amor, frigidez, estreñimiento, sistema tesal. Ahí sé como siempre con él. Cuéntenme, ¿qué ha pasado? No tenemos ningún problema, le hemos entendido. Ah, perfecto, listo. Entonces, si quieren, pues entonces hagamos un ejercicio. Inténtenlo hacer ustedes. Incluso ustedes también pueden compartir pantalla. Karen. ¿Tienen el PSI? Sí. Lo hacemos entre los dos, ¿no? No hay problema. Eso, abran el PSI y denle en compartir pantalla e intentamos hacer el ejercicio entre los dos, si quieren. ¿Qué pasó? La herramienta Zoom les deja compartir pantalla. Esperándole decimos compartir pantalla. Le doy dejar de compartir, ¿listo? Y ahí en la mitad dice compartir pantalla, en la parte de abajo. ¿Sí les aparece? Sí. De nuevo, hagan lo mismo que yo hice. Simplemente denle en compartir pantalla y arrancamos. Ya. Eso, ya, ahí está, perfecto. Ahí ya veo su pantalla. Y yo les voy ayudando, ¿listo? Ok. Hagámoslo directamente desde el diagrama de flujo, no hagamos el algoritmo, ¿listo? Entonces demos de una vez clic en el botoncito del algoritmo. Eso, muy bien, muy inteligente, va muy bien. ¿Listo? Ahí se debe abrir una ventana emergente. Sí. ¿Se abrió? Eso, Sí. muéstrala. Dale clic en la ventana emergente porque no la veo. ¿Qué pasó? Yo
No, no la estoy viendo. ¿Qué pasó? No sé. O sea, tú sí la ves, pero yo no la veo. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces cierra esa ventana de gente y hagamos el algoritmo para poder pasar al diagrama de flujo y ver cómo queda. ¿Listo? Sí, porque no está quedando grabada acá. ¿Listo? O sea, si yo no la veo, no va a quedar grabada y pues no se va a entender y pues tampoco le va a poder ayudar. ¿Listo? Ok, ¿cuál es el ejercicio que les dejo? De lo que hicimos el día antier. Ok, bueno, Lo que entonces hicimos durante el día. hagamos el algoritmo de lo que ustedes hicieron. Escríbanlo, a ver cómo les queda. Entonces será mostrar. Pero no tiene que ser todo, ¿no? Hagamos un pedacito. No tiene que ser todo el ejercicio. Ajá, igual no era mostrar. Comienza con esta, dijiste. No, mostrar, dijiste. Abre Ah, ok. comillas. Ay, por Dios. Uy, ¿qué pasó? Ay, ¿qué? No es Mostrar las comillas, sí, ahí van bien. sí, mostrar y abre comillas. Eso. Ahora, ¿qué empezaste a hacer en el día? Me levanté. Bueno, sí, dijiste lo que hiciste en el día. Lo que hizo en el día. Sí, lo que hizo en el día. Sí. No importa que hayan errores ortográficos, no te preocupes por eso. Sí, no pasa nada. Lo que necesitamos ahora es que entiendan cómo hacer el algoritmo. Listo, ¿qué hiciste en el día? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Dale. Pues. ¿Leer? Sí, ¿no? Para leer las variables, ¿no? Pues es como un Me algoritmo. levanté. No, pero ¿por qué leer? En este caso no vas a realizar ninguna operación matemática ni vas a cargar ningún dato. Lo que vas a hacer simplemente es mostrar, porque es lo único que vas a hacer. Entonces, mostrar, me levanté a las 5 de la mañana. Mostrar y ordené las bajas. ¿De comillas? Sí, claro, entre comillas, porque es un texto, lo único que tú vas a Me poner. levanté a las. No importa la ortografía. ¿Listo? No pares bolas a eso en este momento. No, luego sí, pero en este momento no hay necesidad. Me levanté a las 6 de la mañana, a las 6, listo. ¿Qué más hiciste? Pues. Yo qué hice lunes. Partiendo. Ayudé. No se me esperen. ¿Ayudaste en qué? ¿En hacer el desayuno? ¿A hacer el desayuno? Ah, hacer el aseo. Ok, listo. ¿Qué más hiciste? ¿Qué más? Desayuno. Hago todo antes de bañar. Listo, listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí, no te preocupes. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Ok. Ahora, pensemos. En ese momento, ¿qué figuras utilizaríamos para hacer nuestro diagrama de flujo? Primero, para hacer el inicio, ¿sí?, del algoritmo. ¿Qué figura vas a utilizar? El cosito ese. El rectángulo ese que es bordeado, ¿sí? Que parece un óvalo. ¿Sí? Bueno, es un óvalo, pero pues va a quedar como un rectángulo por el nombre o el título del inicio, ¿sí? Para que quepa todo el texto. ¿Sí? Luego, en el mostrar, ¿recuerdan cuál es la figura que utilizaban para el mostrar? No sé. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? De entrada, cosa así con las diagonales. ¿De entrada? Sí, el cuadrito de entrada que era así todo. Eso, el rectángulo con las diagonales, exactamente. Diagonales. Exactamente. Ojo, eso es lo único que ustedes han puesto, no han puesto más. Entonces ahí aparece mostrar, dijiste lo que hizo en el día, mostrar, mostrar, mostrar. Entonces lo único que van a hacer es el ovario con el inicio, el fin y el rectángulo con las diagonales, como ustedes lo señalan. ¿Listo? Varias veces, en este caso serían 4 veces. Ahora démosle clic donde está el icono, démosle clic donde está el icono del diagrama de flujo, a ver qué nos muestra. ¿A ustedes ya les cargó? Sí. Ok, aquí no se ve. Como hace rato.
Entonces, Bueno, déjame ver acá. Estoy solicitando control completo del equipo, ¿listo? Entonces, denle en aceptar allá. Ok. Cuando me deja. ¿Se minimizó? No. No. No, bueno. Se supone que aquí tengo control de su equipo. Puedo controlar la pantalla, pero no me está dejando hacerlo. Ok. Sí, soltemos acá el control porque no. Okay. Vamos entonces a hacerlo desde acá, desde mi pantalla, porque pues no va a quedar grabado en el video y pues necesitamos que quede grabado en el video. ¿Listo? Entonces, de nuevo. Desde acá. No, ya me llamó, entonces yo le dije, pues, ¿por qué ¿Ya les aparece mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Ahí ven el diagrama de flujo, de nuevo el que teníamos, ¿cierto? Sí. Sí. Vamos a cerrarlo. Bueno, listo. Vamos a cerrarlo y vamos a hacer uno nuevo. ¿Listo? Este. Okay. Lo vamos a guardar y vamos a abrir uno nuevo. Yo creo que ella iría, porque como que yo le dije, no, pues su vez le pido el favor al muchacho que viene entrar y usted mira y ahí habla con su ¿Ven mi ventana emergente donde está el diagrama de flujo? sí. Ok, listo. Espera. Bueno, la vamos a silenciar un momento. ¿Listo? ¿Me escuchan? Ahí la silencié. Si es que se escuchaba mucho ruido de fondo, entonces prefiero silenciarlas un ratito mientras explico esto. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio que se supone ustedes les tocaba. ¿Listo? Entonces lo primero era la herramienta de el inicio y el fin que ya está guardado allí. Luego vamos a poner lo de los textos. Fíjense que acá está. Incluso aquí, entonces puedo poner lo que ustedes quisieron. ¿Listo? ¿Qué era lo que primero escribiste, no? Me levanté a las 6 de la mañana. ¿Listo? Listo. Voy a poner otro dato de entrada. Exactamente, voy a poner otro cuadro de estos mismos. Entonces, sigo poniendo el texto. Recuerden que es un clic sostenido, arrastro y suelto. Y sigue siendo la misma figura. Entonces, pusiste, me levanté a las 6 de la mañana. ¿Qué más pusiste? Creo que era, le debí iniciar audio. Ok, ¿qué más pusiste? Ayudé a hacer el aseo. Ah, eso, ayudé a hacer el aseo, que lo escribiste así. ¿Sí? Listo. Bueno, pongamos otro. ¿Cuál es el otro que pusiste? Ojo, tengo que tener en cuenta el orden o la secuencia en la que estoy poniendo las cosas. ¿Listo? Entonces, precisamente para eso son las flechas. Que las flechas me van a ayudar a ubicar ese orden con el cual yo voy a poner en mi programa. ¿Listo? Entonces, el otro texto que pusiste, ¿cuál era? Desayuné. Desayuné. Así. Listo. Eso es todo, mire. ¿Qué tan difícil fue? No, nada. Es supremamente fácil. Eso es un diagrama de flujo. Eso es todo lo que ustedes necesitan. ¿Listo? No es más. Okay. Ojo, lo tienen que hacer a mano, ¿listo? Y recuerden que es bueno que como no se saben las figuras o los símbolos en este momento de memoria, entonces bajemos unas figuritas, busquemos una imagencita donde estén todas las figuras de diagramas de flujo. Miren que en Google simplemente dibujé diagramas de flujo y me botó todo esto. ¿Sí? Buscamos una imagencita donde estén todas ellas y entonces las vamos a tener en cuenta. Y esas mismas imágenes, pues cada vez que las necesitamos, pues las vamos a ir utilizando. ¿Listo? No necesita ser el super dibujo o el super diagrama, pero por lo menos tratemos de que se vea de la manera más organizada y que no sea tampoco un desorden tremendo. ¿Listo? Ok. ¿Fácil o difícil? Fácil. Facilito, ¿cierto? ¿Listo? Ajá. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo más que decir? No. ¿No? Ok, listo. Entonces, voy a poner, voy a poner a listo, qué pena, me estaba descargando el computador. Voy a dejar de tener la grabación, ¿listo? Y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, Niñas. chao.